Estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de charlar un rato. Bueno, para nosotros es un honor tenerlos recorriendo nuevamente el departamento, porque estos 5 años, 4 años han sido de recorridas y desde en un principio el Frente Amplio te escucha y escuchar qué había pasado con haber perdido un gobierno de 3 años y un proceso donde fue cortado y se escuchó a la población realmente, ¿verdad? Se escuchó, sí, escuchamos, caminamos muchísimo y nosotros la 609 tiene como seña de identidad caminar mucho y en este tiempo caminamos junto al Frente Amplio. El Frente Amplio, como decías tú, caminó muchísimo, hizo un proceso de autocrítica, escuchó, con el Frente Te Escucha, nos juntamos con muchísimas organizaciones sociales, luego hicimos los encuentros por Uruguay, los diálogos por Uruguay, donde escuchamos las organizaciones sociales con nuestro futuro programa de gobierno. Tenemos un programa de gobierno y ahora lo que estamos haciendo es recorriendo e invitando a que el 30 de junio se vote por una candidatura, en nuestro caso por Yamandu Orsi, pero por el Frente Amplio, porque nosotros decimos que en junio, el 30 de junio, son las primarias. Si queremos cambiar en octubre, tenemos que llenar de votos frente amplistas y en particular de Yamandu Orsi, para ir con el objetivo de ir a octubre, y allí nosotros lo que vemos es que podemos ganar en octubre y ganar con mayorías parlamentarias. Bien, se está haciendo una recorrida contándoles también a la población este programa que es bastante amplio, que se ha hecho en base a las bases. Sí, nosotros en realidad esta oportunidad que tenemos en el marco de la campaña del Frente Amplio, también de la 609, lo que acercamos son las propuestas que el Frente Amplio, bueno, elaboró en un proceso que es único a nivel mundial, que es esto de construir nuestra plataforma programática y nuestras bases programáticas, con miles y miles de personas a lo largo y ancho de todo el país. Aquel que quiso aportar de alguna forma, que se siente frente amplista, que es parte, capaz que no de la estructura permanente del Frente Amplio, pero que tiene un saber específico y quiso aportar, así lo hizo. Hicimos un programa que pone en el centro los problemas de las grandes mayorías. Y ahora también hace poquito lo que hicimos fue sintetizar en unas 33 medidas lo que es la bajada de ese programa en acciones muy concretas y sobre todo en las emergencias que entendemos que vamos a estar recibiendo cuando, yo estoy convencida de que esto va a suceder cuando tomemos el gobierno el 1 de marzo del 25, y que tienen que ver con, en primer lugar, con una reorientación en términos de la economía, ¿no? Poniendo en el centro el trabajo, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, particularmente en el interior, en los interiores, porque también con características diferentes en el acceso al empleo y en las posibilidades de desarrollar política pública y activa de empleo en las diferentes localidades. Eh, También, bueno, lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones, que está teniendo impacto en todo el territorio nacional, el aumento del consumo en jóvenes, y también todo lo que genera el mercado de las drogas. También lo que tiene que ver con la emergencia en materia de seguridad. Nosotros estamos en un quinquenio muy sangriento, pero además también en una situación muy compleja a la hora de discutir cuál es el paradigma de la política de seguridad. Y tenemos medidas concretas para atender esta situación, que tienen que ver con apostar a la convivencia y a la presencia del Estado en el territorio. Y también, bueno, una deuda que tenemos como Estado uruguayo y que realmente hemos visto un retroceso en este proceso, que es el aumento de la pobreza infantil, ¿no? Los pobres más pobres, de todos los pobres en el Uruguay, son los niños de 0 a 3 años. Eso no nos lo podemos permitir en un país con una economía que creció, pero además que creció rápidamente después de la pandemia y que está evidenciando que tenemos un problema. Porque para hablar de la pobreza infantil hay que hablar del trabajo de las mujeres, hay que hablar del trabajo protegido, hay que hablar del sistema de cuidados, del acceso a los servicios de salud, de los programas de acompañamiento familiar, de lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna. Bueno, todo este paquete de medidas que hacen una integralidad para atender, bueno, algunos nudos importantes en los que hoy estamos peor que antes. Es lo que venimos a proponerle a la ciudadanía, además de lo que
tiene que ver con la recuperación de la esperanza en que hay una patria posible donde todos y todas podamos soñar con una vida digna, porque este país, que dista mucho del país que dejamos en marzo del 2020, es un país donde hoy casi la mitad de los jóvenes sueñan con migrar como posibilidad de desarrollo, ¿no? Ese es un país que habíamos logrado revertir en las administraciones del Frente Amplio. Sí, y bueno, y se viene también esto de que nos preocupa. Hoy en Colonia vemos un montón de gente durmiendo en la calle, algo que no veíamos, y esto de llegar realmente al territorio bueno, nosotros veíamos también en el proceso a Leal en cada recorrido, ¿no? Leal es, Sí. sí. Y que se ha encontrado una propuesta para cada territorio, que cada uno es diferente, es desde lugares con costa, lugares con muchos inmigrantes, cada ciudad es diferente, eso se ha tenido en cuenta. Sí, el problema este que tú decís, la gente en situación de calle, es un problema que lo vemos a nivel nacional. Antes era un problema quizás que muy vinculado a Montevideo, pero a la capital. Hoy es una de las preocupaciones constantes en cualquier punto del país. Eso realmente llama la atención. Lo otro que vemos también, que es una preocupación constante en cualquier punto del país, en esta gira lo hemos visto, que hemos salido en dupla con Betiana de muchos departamentos. Hemos visto que la preocupación constante son los temas de seguridad y economía, ¿no? La gente constantemente te está diciendo, no llegamos a fin de mes. La gente constantemente te está diciendo la carestía, que la plata cada vez te rinde menos. Es una política, en materia de seguridad lo mismo. Es un tema que en cualquier punto del país uno escucha al gobierno que te está hablando, bajaron los delitos, bajaron los homicidios, pero en realidad lo que uno ve es que por algo es la principal preocupación, y en realidad si uno analiza el territorio, como decís tú, si uno se fija en el territorio, en la comunidad de ustedes, por ejemplo, acá el homicidio aumentó 200% en el último año. Nico lo ha denunciado muchísimo, los delitos en general han aumentado aquí. Entonces nosotros, de esa experiencia, de ese caminar, como decías tú, nosotros lo que hemos visto es que las políticas públicas se tienen que diseñar con una mirada del territorio. Es decir, porque como decías tú, yo soy de Rivera, por ejemplo. Mi departamento no es igual al departamento de ustedes, igual que estemos en zona de frontera, tenemos realidades totalmente diferentes. Es decir, hay problemas totalmente diferentes. Y lo que nosotros decimos es, hay que diseñar la política pública con una mirada territorial. Antes era muy común aquello de decir el interior. No, nosotros decimos los interiores. Y porque cada departamento es distinto. Cada departamento es distinto, cada departamento tiene una problemática propia. El nivel de pobreza, por ejemplo, lo que decía, el tema de la pobreza en el hogar, la pobreza en la infancia, la pobreza familiar, es diferente. Hay departamentos que te impactan mucho más. El desarrollo humano, hay departamentos, qué sé yo, Cerro Largo, Artigas, Rivera, 33, son lugares donde tenemos un menor desarrollo humano, tenemos mucha más informalidad, tenemos mucho más desempleo en algunos lugares. Entonces sí, lo que aprendimos es eso. Es que la política pública se tiene que construir no desde un despacho Montevideo, sino que se tiene que construir con una mirada territorial, y eso fue un aprendizaje. Fue ese aprendizaje. Yo creo que el Frente Amplio, una cosa también que me gusta decir, tú hablabas hoy de los 3 periodos de gobierno, el Frente Amplio cambió la realidad del Uruguay, porque era un Uruguay cuando llegamos al 2005 y fue otro país bien diferente al que dejamos el 1 de marzo del 2020. Y nosotros le dimos importancia al interior, porque por algo apostamos tanto a lo que es la descentralización universitaria, a la creación de la segunda universidad pública en la presidencia de Pepe. Pero no solamente creamos la segunda universidad pública, sino que la domiciliamos en el interior. Creamos los pueblos universitarios, que eso antes no existía. Entonces muchas veces los gurises que terminaban teniendo que abandonar, que me pasó a mí cuando cumplí 18, hoy tengo 45, cuando cumplí 18, bueno, tuve que decirme si quería ir a estudiar algo, lo que quería ir a estudiar, a realizar mi sueño, me tuve que ir a Montevideo. Pero hoy los gurises tienen otra realidad. Yo fui el único universitario por muchos años en mi familia. El Frente Amplio cambió la realidad. Hoy tengo primas mías que son médicas, químicas, farmacéuticas. Tengo primos míos, algunos están estudiando en Rivera porque estudian carreras de la forestación, pero hay otros que están en el litoral porque están estudiando carreras relacionadas a la medicina. Entonces, bueno, pero eso fue porque existía una definición pública
de desarrollo. Y nosotros ahora lo que necesitamos es, como decía Betiana, iniciar un nuevo ciclo de gobiernos del Frente Amplio, donde el desarrollo del interior, que es necesario, porque si nosotros queremos cambiar toda la realidad del Uruguay, no podemos pensar que una zona tiene que ser un desarrollo integral. Estas políticas de alcaldía y de llegar a los pueblos y a todos los rincones, ¿cómo controlar que no sea un clientelismo político como pasa en muchos lados del interior, ¿no? Que se está pensando también en que realmente deje de ser un clientelismo político. Sí, bueno, a ver, la descentralización es una gran herramienta porque descentraliza el poder. Es una herramienta que puede tener justamente también estos vicios. Yo creo que esto se resuelve no solo con normativa, porque además lo que sucede en los municipios es que hay ordenadores de gasto, entonces hay recursos disponibles muchas veces. Pero creo que lo que puede mejorar en ese sentido es el control ciudadano, ¿no? Para eso lo que tiene que suceder es que los municipios traten de estimular la participación, ¿no? Y lo otro es muy difícil pensar, y esto lo digo honestamente, ¿no? Este gobierno no tuvo una sola política activa de creación de empleo, y en un escenario de privación de muchas necesidades de la gente, es muy difícil pensar que esto no funcione para quienes hacen clientelismo y prebenda todo el tiempo, porque bueno, claro, es la única alternativa que hay, ¿no? Lo que nosotros decimos es, no puede ser que vos tengas que hacer las horas en el club, acompañar al dirigente, poner la bandera, el cartel para poder laburar, ¿no? Y por eso en su momento nosotros dentro del Frente Amplio estuvimos de acuerdo con lo que fue regular el ingreso a las intendencias. Ahora, también es cierto que hay otra serie de recursos que se vuelcan en el territorio que no son propiamente de los gobiernos municipales o departamentales, que tienen que ver con inversiones que hace el gobierno nacional, y que también en su momento costó que parte del Frente Amplio se apropiara de esa agenda que transformó mucho los territorios en el Uruguay. Y creo que mejorar la información disponible, aumentar los niveles de participación y además, bueno, de alguna forma sí también tener normas que controlen los límites de lo que puede llegar a ser una práctica clientelar, es como el combo necesario, ¿no? Ahora, de por sí nosotros estamos convencidos de que la descentralización, que fue un proceso que inicia Tabaré Vázquez en el Uruguay, es un proceso que nos ha dado muy buenos resultados en un montón de aspectos. Lo nombraba Charles hoy con otros procesos descentralizadores que impulsó el Frente Amplio, como por ejemplo esto de dejar el centralismo montevideano, empezar a pensar en la universidad, la república regionalizada y en el interior, a la UTEC, a la UTU, ahí también pensando en los polos educativos, ¿no? Que incluso digo, bastante cerca de Montevideo, en el Santoral de Canelones también tenemos este mismo esquema de funcionamiento donde se generan estas sinergias positivas. Ahora, creo que eso requiere